les invito ya a poder abrir su Biblia en la epístola, ¿cierto?, a los Tesalonicenses, capítulo 4. Epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 4 nos toca predicar la palabra el día de hoy. Y le damos gracias, ¿cierto?, al Señor de que hemos podido ir capítulo a capítulo, verso a verso, exponiendo la palabra del Señor, ¿ya? Para hacer un poco de resumen, ¿cierto?, un poco de preámbulo, Pablo había llegado a Tesalónica, plantó la iglesia en un tiempo récord, se quedó muy poco tiempo cuando plantó la iglesia de Tesalónica y Pablo estaba preocupado por la fe de los creyentes, si es que ellos se mantenían firmes en la fe o no. Bueno, yo creo que es toda preocupación de un verdadero pastor y de un verdadero cristiano, que cuando ganamos a alguien para el Señor, ver si conservamos el fruto o no, ¿ya? Debería ser la preocupación de cada verdadero hijo de Dios cuando hacemos una confesión de fe o hacemos que una persona se entregue al Señor, preocuparnos no solamente de que la persona acepte a Cristo, sino preocuparnos también de que la persona pueda perseverar. Y esta era la preocupación que tenía el apóstol Pablo, quería ver cómo estaba la obra en Tesalónica. Entonces envía ya, ¿cierto?, a su ayudante para recibir información, vienen los informantes y le dicen de que la obra sigue vigorosa, creciente, y Pablo se alegra con esto. Amén. Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Amén. Vamos a ir leyendo y vamos a ir, ¿cierto?, explicando la palabra del Señor. Esta primera parte de la prédica se llama la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Y a mí me gustaría comenzar, ¿cierto?, haciéndole una pregunta a usted. ¿Qué le gustaría, mi hermano querido, que el día que usted parta de este escenario de la tierra pusieran, ¿cierto?, en su lápida? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? De repente cuando uno va al cementerio, ¿cierto?, está solamente el nombre de la persona, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. En algunos, ¿cierto?, uno va y encuentra a mi papá o a mi abuelito o a mi mamá que nos ayudó tanto y nos quiso tanto, que fue tan buena con nosotros. Entonces la familia muchas veces deja un recuerdo. Pero la pregunta que me gustaría hacerle a usted es: ¿qué le gustaría a usted que pusieran? No que pusieran su familiar, sino que le gustaría que pusieran, ¿cierto?, su frase. Yo he pensado en esto y yo creo que esto lo he hecho mi motor de vida, ¿cierto?, mi propósito de vida. Y a mí me gustaría que pusieran, ¿cierto?, Jorge Luis Riquelme Belmar, un hombre que amó a Dios y trató de ser un hombre conforme al corazón del Señor, ¿ya? Y de hecho es una siempre de mis oraciones, que Dios me ayude a poder ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿ya? Y precisamente la palabra del día de hoy nos habla de esto, de poder vivir una vida que agrade a Dios, ¿ya? Una vida agradable ante los ojos del Señor. Y también, ¿cierto?, vamos a ir leyendo más adelante, nos habla la palabra de que debemos esperar la segunda venida de Cristo. Y eso es inevitable, tarde o temprano, mi hermano. No tenemos fecha, no podemos decir mañana ni cuándo, pero tarde o temprano el Señor va a venir. Y nosotros debemos estar preparados, debemos estar listos. Y yo le animo, ¿cierto?, a que usted haga de Dios su motor de vida. Ya acá yace una mujer que amó al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, que se consagró para Dios, que trabajó en la obra. No sé qué le gustaría que pusieran, ¿ya? Pero yo por lo menos me gustaría que pusieran eso, porque ese es mi sentir y es mi anhelo. En los primeros versículos que leímos, ¿cierto?, Pablo exhorta a los creyentes a poder seguir creciendo en la gracia del Señor, ¿ya? Dice: lo que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La primera verdad, mi hermano, que me gustaría compartirle a usted es que Dios quiere que usted avance. Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted madure, ¿cierto?, espiritualmente. Pablo le había enseñado en ese corto
en esa corta plantación de iglesia, a los hermanos de Tesalónica, le había enseñado por medio de su ejemplo, ¿cierto? Su estilo de vida, su conducta, le había enseñado, ¿cierto?, el evangelio por medio de palabras, es decir, como lo estamos haciendo el día de hoy, por medio de la exhortación de la palabra, y también ahora que no estaba presente, le estaba enseñando por medio de una carta. Estaba preocupado de la vida espiritual de los hermanos de Tesalónica para que ellos pudieran crecer y madurar espiritualmente. Y estas mismas formas que usaba Pablo para poder enseñar a los creyentes son las mismas que nosotros tenemos que usar el día de hoy. Nosotros como creyentes, ¿cierto?, tenemos que enseñar con nuestro ejemplo de vida. Nosotros tenemos que enseñar con la sana enseñanza de la palabra del Señor. Dice la Escritura, de hecho, en Primera de Pedro, ¿cierto? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis en la gracia del Señor. Un niño, un bebé espiritual, para crecer necesita alimento sano, alimento sólido. Si usted le da, por ejemplo, alimento envenenado, ¿cierto?, o alimento que está descompuesto, el niño se va a enfermar. Y cualquier persona se va a enfermar si come ese tipo de alimento. Entonces un niño necesita alimento sano. Y si nosotros queremos crecer en los caminos del Señor, debemos alimentarnos de la leche espiritual, que es la sana palabra del Señor. Entonces, Pablo había enseñado, por ejemplo, por palabra y ahora también por carta. Hoy en día nosotros tenemos muchos medios, mis hermanos, para poder crecer en los caminos del Señor. Y si no lo aprovechamos, es que muchas veces somos un poquito flojos, somos un poquito dejados, ¿cierto? Si no estamos aprovechando los medios que tenemos hoy en día nosotros. Gracias a Dios nosotros tenemos una iglesia donde grabamos cada enseñanza, donde todos los lunes hay un estudio bíblico sistemático. Tenemos, ¿cierto?, cerca de nosotros, podemos ir a una librería cristiana a comprar una Biblia de estudio, un comentario bíblico, para así poder entender más la palabra. Si usted no quiere gastar dinero, hasta en el celular usted tiene aplicaciones que son gratuitas, que le vienen con Biblia de estudio para poder crecer y madurar espiritualmente si le cuesta quizá un poco entender la palabra. Hoy en día no hay excusa para no crecer. No hay excusa para no avanzar. Tampoco, ¿cierto?, somos una iglesia que le decimos a los hermanos no estudie o no lea o no se prepare. Como antiguamente, ¿cierto?, en alguna iglesia le decían, no, ¿para qué va a estudiar? Con la pura Biblia basta. ¿Sí? Y donde salió el mensaje. No, nosotros le animamos, ¿cierto?, a crecer, a madurar, a conocer mejor al Señor, porque si nosotros conocemos mejor al Señor, vamos a poder vivir una vida agradable en la presencia del Señor. El propósito de la enseñanza de Pablo era poder llevar a los creyentes a la madurez y que vivieran vidas agradables delante del Señor. Pablo siempre trabajó con este propósito. Pablo, ¿cierto?, predicaba el evangelio para ganar almas y para llevar, ¿cierto?, a esos bebés espirituales, poder llevarlo a la estatura de la plenitud de la vida en Cristo. Ese fue el enfoque de Pablo. Pablo siempre trabajó, ¿cierto?, para ayudar a los creyentes a crecer, a madurar. Ese era el motor que movía el ministerio del apóstol Pablo y debe ser también el motor nuestro. Que cuando llega una persona a los caminos del Señor, o que si un hermano, ¿cierto?, vemos que está interesado en crecer en los caminos del Señor, ayudarle, darle la herramienta, darle el ánimo, darle, ¿cierto?, el apoyo para que esa persona pueda crecer y desarrollarse hasta llegar a la estatura, ¿cierto?, de la vida plena en Cristo. Dice la Escritura, y es una meta que nos dejó Jesús, que es bastante ambiciosa, ¿cierto? Dice, el que fuera perfeccionado llegará a ser como el Maestro. Y esa fue la meta que nos dejó nuestro Maestro, el Señor Jesús, que nosotros debemos ser perfeccionados para poder alcanzar, ¿cierto?, a poder vivir esa vida plena en abundancia y poder trabajar, mi hermano, dentro de los caminos del Señor, así como lo hacía Cristo. ¿Se imagina que todos nos comprometiéramos con el Señor y creciéramos de tal forma que pudiéramos imitar la vida de Cristo? Que anduviéramos predicando todos los días, que anduviéramos ungiendo a los enfermos, que anduviéramos evangelizando, que anduviéramos yendo a los lugares de necesidad. Eso provocaría un impacto en nuestras comunidades, provocaría un impacto en nuestras ciudades, y eso es lo que Dios quiere. Si nosotros, mi hermano, nos comprometemos y crecemos y maduramos y somos imitadores de Cristo, podríamos provocar eso en nuestras ciudades, ¿ya? El caminar cristiano, mi hermano, eso sí es progresivo, ¿ya? El caminar cristiano es progresivo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nacemos como bebés espirituales, ¿ya? Nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nacemos de nuevo como Jesús le explicó a Nicodemo, ¿cierto? Que el que nace
del agua, del espíritu, nace de nuevo, y uno nace como un bebé espiritual, desconociendo muchas cosas, quizás, ¿cierto?, siendo muy arrebatado en otras cosas, y uno necesita ser formado, ser enseñado, ser instruido en la palabra del Señor para uno ir creciendo y madurando. Pero después, mi hermano, de 5 años, después de 10 años, después de 15 años, después de 20 años, después de 30 años en el Evangelio, se le deben notar los años en el Evangelio, ¿ya? Usted no puede seguir siendo la misma persona que si se entregó hace 5 años al Señor, seguir siendo la misma persona el día de hoy. Usted tiene que ir creciendo, madurando, ¿ya? Quizás cuando nos entregamos al Señor éramos arrebatados, atarantados, desobedientes, no sé, quizás tendríamos caracteres enojones, ¿cierto? Peleadores, yo no sé cómo puede haber sido nuestra vida cuando éramos bebés espirituales. Y se entiende muchas veces la actitud es de un bebé espiritual que hace berrinches, que se enoja y todo eso, porque es un bebé espiritual. Pero ya, ¿cierto? Un bebelote de 20, 30, 40 años en el Evangelio, eso ya no se entiende, ¿ya? No se entendería que una persona que lleva 20, 30, 40 años en el Evangelio, porque debería haber un proceso de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, ¿ya? Hasta alcanzar esa estatura que el Señor quiere que lleguemos. Para poder crecer, eso sí, espiritualmente y vivir una vida agradable en los caminos del Señor, ¿cierto? Una vida agradable a los ojos del Señor, debemos aprender de la palabra, la enseñanza bíblica e imitar el ejemplo de cristianos maduros. Debemos aprender de la palabra, adquirir enseñanza bíblica, es la única forma de crecer, y también aprender de otros. Pablo, ¿cierto? En el versículo 2, en el 4:2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo había instruido a la iglesia, Pablo había sido ejemplo para la iglesia, y de hecho en otra de las epístolas Pablo, él dice, imitadme a mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Pablo se ponía como un referente. Y Pablo, mi hermano, tiene una particularidad dentro del Evangelio, ¿cierto? De que Pablo, por ejemplo, no fue discípulo directo del Señor. Pablo no caminó con los 12. Pablo no conoció al Señor en su ministerio terrenal físicamente, no lo vio. Pablo tuvo un encuentro con el Señor cuando Cristo ya había resucitado y se le apareció camino a Damasco. Pero aún así, el compromiso que tuvo el apóstol Pablo, sin haber visto ni ser testigo directo, por así decirlo, de la vida terrenal del Señor en esos 3 años y medio que Cristo desarrolló su ministerio, el compromiso que él tenía fue tremendo. Porque Pablo, mi hermano, si lo ponemos, ¿cierto?, la evidencia sobre la mesa, Pablo fue uno de los apóstoles más usados por Dios, más usados. Entonces quizá uno pueda decir, me gustaría vivir en los tiempos de Cristo, me gustaría haber visto al Señor hacer un milagro, me gustaría haber visto al Señor sanar a un leproso, un paralítico, y así tendría más fe. Pablo no vio nada de eso, pero sí lo experimentó, porque su compromiso con Cristo, su vida devocional con el Señor, el aprender a los pies de Cristo, el sujetarse a Cristo, lo llevó aún a él colocar las manos sobre los enfermos y que ocurrieran milagros en el mismo ministerio de él, ¿ya? Entonces, mi hermano, nosotros tenemos estos ejemplos en la palabra, la misma vida del apóstol Pablo, para imitar la fe de él y poder crecer y animarnos a avanzar en los caminos del Señor, ¿ya? ¿Qué opinaría usted, mi hermano, si un adulto quisiera ser tratado como un niño? Una vez una noticia, ¿cierto? Algunos dicen que es mentira, otros dicen que fue para crear revuelo solamente, fue algo mediático, ¿cierto?, para ver la opinión de la gente, pero una vez una noticia que surgió que un hombre adulto mayor quiso convertirse en un bebé y empezó a actuar como un bebé y todo, y una familia, ¿cierto?, lo adoptó y lo llevó a su casa y le cambiaban los pañales al bebé, le daban su biberón al bebé, y era un hombre ya grande, ya, ¿cierto?, medio pelado, con pelo en el pecho, y él quería ser un bebé. Y ya cuando el bebé ya lo querían meter al kinder, ahí ya la gente empezó a alegar y todo. Algunos dicen que fue algo armado, ¿ya? Otros dicen de que fue un caso verídico, real. Bueno, yo no estoy para decir si sí o si no. Pero se da cuenta lo absurdo, ¿cierto?, que es que una persona adulta con 30, 40 años quiera ser tratado como un bebé. O una persona adulta de 30, 40 años tenga actitudes de un bebé espiritual.
¿cierto? Si lo traemos a la vida espiritual, se ve totalmente raro, porque lo que uno esperaría que una persona de 20, 30, 40 años ya sea una persona madura en los caminos del Señor. Y nosotros, ese es el crecimiento que Dios quiere que nosotros tengamos, ir avanzando hasta la estatura de la plenitud de la vida en Cristo y dejar de ser bebés espirituales, dejar de ser niños espirituales, ¿ya? Todos pasamos, ¿cierto?, por un periodo de inmadurez, pero los años se deben ir notando en nuestra vida cristiana. Como cristianos, ¿cierto?, de aquí a 5 años, de aquí a un tiempo más, se debe notar el crecimiento en nuestra vida. Pero para que usted crezca espiritualmente, usted debe comprometerse con el Señor, ¿ya? En oración, en leer la palabra y en obedecer la palabra, y así usted va a poder avanzar en su vida espiritual. Veamos lo que dice ahora los versículos 3 al 7. Dice así: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Amén. La segunda parte, Dios quiere, ¿cierto?, que usted viva una vida agradable delante de su presencia, y Dios quiere que usted sea santo. Para vivir una vida agradable delante del Señor, usted debe vivir una vida en santidad. Había una vez una persona, ¿cierto?, que decía: Señor, revélame tu voluntad. Señor, háblame, Señor, revélame tu voluntad. Hay una imagen, de hecho, en internet, ¿cierto?, donde sale una persona orando y dice: Señor, háblame, por favor, revélame tu voluntad. Y al ladito sale una mano, ¿cierto?, extendida con una Biblia y le dice: acá yo te estoy hablando, ¿ya? Hay muchas personas que quieren conocer la voluntad del Señor, y para ello conocer la voluntad del Señor significa que Dios le hable por medio de un ángel, que Dios venga un profeta y le hable, tener un sueño, ¿cierto?, para descubrir de una forma misteriosa y mística la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros leemos la palabra es muy clara, mi hermano, ¿ya? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Acá la palabra de Dios lo dice. Dios quiere que usted viva en santidad, y Dios quiere que usted se aparte del pecado sexual. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Mire, leamos de nuevo, ¿cierto? Pues la voluntad de Dios, en el versículo 3, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación o de pecado sexual. Está más claro que el agua. Ese es el deseo de Dios, que usted viva en santidad y que usted se aparte, ¿cierto?, se aleje del pecado sexual. La voluntad de Dios no es que nosotros vivamos en pecado sexual. Se entiende, mi hermano, de que nosotros quizá antes de conocer al Señor, uno cayó en todas estas prácticas y todo eso porque uno lo hizo por ignorancia, ¿ya? Uno desconocía a Dios, uno no tenía una relación personal con el Señor, uno vivía alejado de Dios, no sabía, con suerte uno sabía que existía algo que se llamaba iglesia. Entonces se entiende que una persona viva de ese estilo de vida, ¿cierto?, como las personas de Hollywood que se casan, se recasan, se separan y todo eso, porque ellos no conocen a Dios. Pero nosotros que ya conocemos al Señor, Dios nos pide santidad y Dios nos pide, ¿cierto?, que nos consagremos en esta área. El pecado sexual, ya la Biblia lo describe como fornicación, como adulterio, homosexualidad, impureza, lascivia, orgías, ¿cierto? Todo eso es lo que involucra el pecado sexual, ¿ya? Fornicación, por ejemplo, es cuando una persona tiene relaciones con otra, son dos personas que no están casadas y tienen relaciones. Eso comúnmente, ¿cierto?, pasa en la juventud, ¿ya? El adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones con una persona fuera del matrimonio. Eso es un adulterio. La lascivia, ¿cierto? La impureza se refiere a los pecados, por así decirlo, de la mente, ¿ya? Cuando uno quizás está solo en su casa y empieza a revisar páginas que no debe, a ver videos que no debe, impureza, ¿cierto? Lascivia, pecados de la carne, orgía, ¿cierto? Estar unos con otros, homosexualidad, relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, todos esos pecados sexuales, Dios quiere que nosotros como creyentes
no los practiquemos. Quizás nosotros antes los practicábamos o los cometimos en nuestra ignorancia, y no te preocupes por eso, porque cuando tú vienes a Cristo, Dios hace nueva todas las cosas. Dios te perdona, borra tus pecados, Dios te da una nueva vestidura, Dios hace nuevo todo, te perdona. Pero ya una vez uno creyente, uno debe cambiar esta actitud, ¿ya? El pecado sexual se describe como una obra de la carne. Y el pecado sexual, mi hermano, es algo que a nosotros nos impide ser salvos, ¿ya? La Escritura dice, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún homosexual tendrá herencia en el reino de los cielos. Hoy en día, para la sociedad, ¿cierto? Esto que yo acabo de decir es como, o sea, que anticuado, ¿cierto? Para la sociedad actual y moderna, o sea, la gente dice, no, es que hay que probar antes de casarse. ¿Cómo saben que después me llevo la sorpresa? ¿Cierto? O la gente dice, no, que la homosexualidad, ¿por qué? Si hay que ser abierto, o que si tú te casas y te separas, no importa, total, en el camino aparecerá un clavo, saca otro clavo, ¿cierto? Entonces, pero ese es el pensamiento de la cultura de la sociedad moderna, pero no es el pensamiento del Señor. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Y dice, cada uno tenga su propia esposa. Si uno no tiene el don de continencia, ¿cierto? El don de poder vivir soltero, uno tiene que casarse en el Señor y tener intimidad dentro del matrimonio. Y no es malo la intimidad, ya como en algunas partes antiguamente se enseñaba de que el sexo era algo impuro, algo malo. No, la intimidad dentro del matrimonio está permitida, ¿cierto? Obviamente hay un orden también en cuanto a la intimidad, pero dentro del matrimonio no es pecaminoso, ¿ya? Pero fuera del matrimonio o fuera de la voluntad del Señor es un pecado, y un pecado que nos impide a nosotros ser salvos, ¿ya? El pecado sexual, mi hermano, daña nuestro testimonio. Por ejemplo, si nosotros como creyentes, como hijos del Señor, caemos en pecado sexual, ¿cierto? Y el mundo lo sabe, como muchas veces ha pasado, no sé si usted, yo creo que todos sabemos, cuando un predicador famoso, por ejemplo, de renombre, que aparece en internet o que hacía campaña, cae en estos tipos de pecados, mi hermano, daña tremendamente su testimonio personal y daña tremendamente el testimonio de la iglesia, del evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo espera ver algo diferente en nosotros, los creyentes. Porque nosotros predicamos de agradar a Dios, predicamos de la santidad, predicamos de vivir para Dios, y cuando nosotros tenemos esta incongruencia en nuestra vida cristiana, somos blanco de críticas por parte del mundo, ¿ya? Por eso nosotros debemos evitar estos pecados. Dañan nuestra vida espiritual, porque quizás, mi hermano, en el momento, ¿cierto? Nosotros vamos a disfrutar el pecado, ¿cierto? Lo vamos a pasar bien el momento que dure, pero va a dañar nuestra vida espiritual, porque después de consumado el pecado, dice la palabra en la epístola de Santiago, después de consumado el pecado, da a luz la muerte. Porque claro, el enemigo, ¿cierto? El enemigo es muy astuto, el enemigo te dice, peca, 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 y cuando tú cometes el pecado, después te dice, y no que eres hijo de Dios, y no que amáis a Dios, y no que querí orar, y no que querí leer la Biblia, y cómo vaya a ir a la iglesia así, y cómo te vaya a consagrar así. Así trabaja el enemigo. El enemigo, ¿cierto?, te incita a pecar. Cuando tú consumas el pecado, después viene a acusarte para hacerte sentir mal, porque esa es la estrategia que usa el diablo para alejarte de Dios, ¿ya? A todo esto, si una persona ha cometido este tipo de pecado, no significa de que está destituido, ¿cierto?, del plan del Señor y que no hay para él oportunidad para arrepentimiento. No. Nosotros encontramos en la Escritura al rey David, un hombre conforme al corazón del Señor también, ¿cierto?, que en un momento de debilidad cayó, tuvo que vivir la consecuencia, ¿cierto?, de su pecado, pero después él fue restaurado, ¿cierto?, en su relación con Dios y pudo seguir adelante y terminó siendo un rey conforme al corazón de Dios, un modelo también de creyente para nosotros. No es la idea que caigamos, no es la idea que pequemos, no es la idea fallarle a Dios, pero si en alguna oportunidad uno le ha fallado, ¿cierto?, dice la Escritura, como Jesús le dijo a la mujer, vete, yo no te condeno, pero vete y no lo vuelva a hacer. Vete y no peques más, ¿ya? El deseo de Dios es que cada uno tenga su propia esposa y que viva en santidad con ella y que practique, ¿cierto?, la intimidad dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, mi hermano, no hay problema, ¿cierto?,
para uno tener intimidad, pero fuera de la norma bíblica, ahí hay un problema, ¿ya? Versículo 8, 1 Tesalonicenses 4:8 dice: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios quiere que tú vivas una vida agradable a los ojos del Señor, y el punto es, Dios quiere que tú hagas caso, ya que tú hagas caso, que tú recibas la instrucción. ¿Saben cuáles son algunas de las características de los adolescentes? ¿Ya? Algunas de las características de los adolescentes, yo estuve buscando ahí, algunas malas características de los adolescentes son las siguientes: la rebeldía, cuestionan, desafían la autoridad, no hacen caso a la autoridad. Son impulsivos, actúan movidos por emociones, por sentimientos, en vez de la palabra. Tienen inestabilidad emocional, tienen cambios repentinos de ánimo, o enojo, ira, tristeza, tienen explosiones de emociones. Son influenciables, ¿cierto? Se dejan llevar por la opinión del grupo, por lo que hacen otros. Son irresponsables, llegan tarde, no avisan, no dan explicaciones. Toman decisiones inmaduras, escogen mal sus parejas, escogen malos trabajos, toman malas decisiones. Todas estas son cualidades de los jóvenes, ¿cierto? De los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay en ellos una inmadurez. Ahora, si esto nosotros lo traemos a la vida cristiana, también nos encontramos con el mismo panorama cuando hay bebés espirituales o adolescentes espirituales o hermanos, ¿cierto?, que no son maduros espiritualmente. Cuando nosotros lo traemos a la vida espiritual, igual nos encontramos con cristianos inmaduros que son rebeldes, que son impulsivos, que no saben controlar sus emociones, que son influenciables, que son irresponsables y que toman malas decisiones, ¿ya? Entonces, mi hermano, Dios quiere que usted pueda hacer caso, ¿ya? Que usted pueda obedecer a la palabra del Señor. Todas estas cualidades, ¿cierto?, las tienen también los cristianos inmaduros y que no hacen caso al consejo del Señor. Dios quiere que usted haga caso a la palabra para que así pueda madurar y ser una mujer y ser un hombre conforme al corazón del Señor y no un niño, un bebé espiritual. Pablo, ¿cierto?, en su epístola dice: después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, son niños, ¿cierto?, y necesitan que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra del Señor. El niño es inexperto, dice la palabra, ¿ya? Al niño no se le puede hablar palabras sólidas del Evangelio. ¿Por qué? Porque no la resiste. El otro día conversaba con un amigo también y él me decía: mira, en la iglesia, ¿cierto?, hay personas que son débiles espiritualmente y personas que son fuertes. Y muchas veces los débiles, ¿cierto?, uno tiene que andar con cuidado con los débiles para que no se ofendan, ¿cierto? Porque si uno le dice una, dos, tres cosas, se pueden ofender y ¿cuál es la actitud, ¿cierto? Se enojan, se van, se sienten mal, ponen mala cara y todo. Y conversaba con mi amigo y me decía: mira, tiene que llegar un momento dentro de la iglesia en que ya la persona débil deje de ser débil y pueda entender el Evangelio y pueda madurar. Y no puede ser, ¿cierto?, que pasen 5, 10, 15, 20 años y siga con la misma debilidad espiritual con la que él llegó. Debe el ser hermano llegar a una madurez y entender, ¿cierto?, el Evangelio y que ya no le afecten las cosas, ¿cierto?, como cuando uno es un recién convertido. Y eso es el propósito de Dios, que nosotros hagamos caso a la palabra para que podamos madurar. El único, mi hermano, que nos puede llevar a crecer y madurar, ¿cierto?, espiritualmente es el Señor. Y esto se consigue cuando usted hace caso a la palabra de Dios y vive una vida comprometida con Dios, con su palabra. Y su palabra, ¿cierto?, lo va a llevar a ser usado por Dios, la palabra de Dios. Dios, mi hermano, lo que más quiere hacer es usar su vida. Dios quiere que usted evangelice, que usted trabaje, que usted predique, que usted se desarrolle como cristiano, pero ese deseo de Dios se va a cumplir cuando usted se someta a la palabra del Señor, así, por así decirlo, ciegamente, ¿ya? Que usted, cuando lea la Biblia, y si la Biblia dice que robar es malo, usted deje de robar. Que cuando usted lea que hay que orar, usted vaya a orar.
que cuando la Biblia dice que hay que evangelizar, usted no lo cuestione y vaya a evangelizar. Cuando usted logre tener ese nivel de compromiso con Dios y su palabra, su vida espiritual va a despegar y usted va a poder crecer mucho espiritualmente. Pero todo va en base al compromiso que usted tenga con la palabra del Señor. Porque si Dios, por ejemplo, le dice, hay que orar y usted no ora, hay que leer la palabra y usted no lee la palabra, hay que evangelizar y usted no evangeliza, hay que ayudar al necesitado y usted no lo hace, usted siempre va a estar, ¿cierto?, en esa niñez espiritual o en esa inmadurez espiritual, ¿ya? Entonces su compromiso con Dios y con la palabra lo va a llevar a usted a ser un cristiano maduro. Si usted me pregunta a mí, ¿cierto?, a mí como pastor, a nosotros como pastores, quizás ustedes no lo saben, muchas veces nosotros igual no exigen requerimientos a nosotros los pastores. Y hay cosas que a uno no le parece, ¿cierto? O que uno no está quizás muy de acuerdo, o que uno puede decir yo lo haría diferente. Pero como uno pertenece, ¿cierto?, a la denominación, al evangelio, y muchas veces nos ponen requerimientos y nos ponen, ¿cierto?, peticiones a nosotros los pastores, nosotros tenemos que cumplir. Y nuestro compromiso nos mantiene, ¿cierto?, en el cargo en el cual nosotros estamos. Porque si, por ejemplo, en la iglesia de Dios un pastor, ¿cierto?, deja de cumplir sus responsabilidades, es destituido de la iglesia. No sé si usted sabía eso. Pero si un pastor cumple y un pastor se compromete y un pastor hace caso, a pesar que de repente pueda decir, quizás yo lo veo diferente, ese compromiso usted lo va a llevar a crecer, madurar, a quizás ser considerado, ¿cierto?, para estar a cargo de un área, de algún ministerio a nivel local, regional, distrital, regional, nacional. Pero todo eso va en base a su compromiso. Lo mismo pasa, ¿cierto?, en la vida de la iglesia local. Su compromiso con Dios y con la palabra lo va a llevar a crecer espiritualmente y desarrollarse. Bien, ahora hablemos un poquito, mi hermano, del amor fraternal. Dice la palabra, el capítulo 4, versículo 9, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. El amor fraternal, mi hermano. Nosotros somos, todos, ¿cierto?, los que estamos acá, somos una familia. A nosotros los que nos une no es el RH positivo, RH negativo, no. Lo que nos une a nosotros es que tenemos un mismo Padre, ¿ya? Y todos hemos creído en un mismo Señor. Y todos hemos sido redimidos por una misma sangre, la sangre de Cristo. Y a todos Dios nos dio de su mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Eso es lo que nos une a nosotros y eso es lo que nos hace a nosotros ser parte de la familia espiritual del Señor, ¿ya? Como en toda familia, ¿cierto? En toda familia pueden surgir diferencias, pueden surgir de repente conflictos y es parte natural de la vida. El tema es que, por ejemplo, en una familia sana, cuando surgen estos problemas o dificultades, ¿cierto? Yo no digo voy a dejar de juntarme con mis papás o con mi hermana, les voy a quitar el saludo y no les voy a hablar nunca más. Eso sería una familia enferma, ¿cierto? En toda familia, cuando surgen problemas, dificultades, uno conversa, se arregla con sus papás o se arregla con su hermano, si hay alguna diferencia. Y es lo mismo dentro de los caminos del Señor. Puede ser, mi hermano, ¿cierto?, que dentro del caminar uno haga algo, diga algo, cometa una imprudencia a algún hermano, y puede ser que eso afecte a otro, pero no por eso va a significar que una persona madura, ¿cierto?, se vaya de la iglesia o que hable mal de los demás o que divida la iglesia, ¿cierto?, por esas situaciones. La Biblia dice que nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros, como el Señor nos perdona a nosotros. Debemos tener paciencia los unos con los otros, como el Señor tiene paciencia también con nosotros, ¿ya? Y nosotros debemos entender esta dinámica. Dentro de la familia espiritual, ¿cierto?, de la familia de la iglesia, ¿qué cosas, por ejemplo, pueden romper la comunión? Muchas veces, mi hermano, cuando hay falta de perdón, ¿cierto?, cuando están enojados y no quieren perdonarse y no se quieren mirar y no se quieren dar el saludo y no sé qué. Esas cosas, ¿cierto?, pueden romper la armonía de la familia espiritual. Cuando hay faltas de respeto, ¿cierto? Cuando una persona, ¿cierto?, irrespetuosa con otra, cuando andan hablando mal, cuando hay murmuraciones, chismes.
Todas esas cosas pueden romper la unidad de la iglesia y nosotros debemos evitarlas. Cuando hay arrogancia, cuando hay soberbia, cuando hay gente que se cree superior a los demás y mira a los demás en menos, ¿ya? Nosotros, mi hermano, tenemos que cuidarnos de todas estas malas actitudes, ¿cierto? Del chisme, la falta de perdón, las faltas de respeto, las murmuraciones, para conservar la unidad de la iglesia. Si surge algún problema, alguna situación, nosotros como cristianos maduros debemos conversar, debemos hablar, debemos buscar la unidad, debemos aprender a callar quizás muchas veces, debemos dejar que el agua pase por debajo del río, ¿cierto? Con tal de conservar la unidad de la iglesia y así, ¿cierto? Mantener el amor fraternal dentro de la iglesia, ¿ya? Que es lo mismo que pasa en una familia, ¿ya? En una familia común y corriente. En todas las familias pueden surgir estas situaciones, la iglesia no es la excepción, pero Dios quiere que superemos, ¿cierto?, estas dificultades y sigamos sirviendo a Dios en unidad, porque cuando hay unidad es allí donde Dios envía su bendición. Amén. Ahora, otro punto, ¿cómo Dios quiere que nosotros nos ganemos nuestra vida, el pan de cada día? ¿Cierto? Dios quiere, para vivir una vida agradable al Señor, que nosotros nos ganemos el pan de una forma honrada. ¿Qué es lo que estaba pasando en Tesalónica? Habían algunos hermanos que no estaban trabajando, que el Señor viene, ¿cierto? Habían dejado sus trabajos, no se preocupaban de ir a trabajar, ¿cierto? Querían que la iglesia los ayudara, que los mantuviera, ¿cierto? Y ellos se dedicaban a estar esperando la venida del Señor. Y no, nosotros esperamos la venida del Señor, pero también debemos trabajar, ¿cierto?, con nuestras propias manos. El trabajo, mi hermano, es una ordenanza bíblica. De hecho, es la primera ordenanza que Dios le da al hombre, una de las primeras. Dios le dijo a Adán, ¿cierto?, te ganará el pan con el sudor de tu frente, ¿ya? Y Dios, la forma bíblica que tiene para proveer para nosotros es por medio del trabajo honrado y diligente. Dios, ¿cierto?, nosotros oramos para que Dios provea, para que Dios nos bendiga, para que Dios abra las ventanas de los cielos, pero para que Dios haga eso, usted tiene que levantarse todos los días temprano, ir a su trabajo, ser responsable, cumplir con sus deberes, hacer caso a lo que le piden, ¿cierto? Y así Dios va a proveer y le va a bendecir, ¿ya? Porque Dios nos da la vida, la salud, la fuerza para poder ir a trabajar cada día. El apóstol Pablo, ¿cierto?, siendo apóstol y pudiendo ser sostenido por la iglesia, como lo eran los otros apóstoles, ¿cierto?, Pedro y algunos más, Pablo daba un ejemplo a los tesalonicenses y él también trabajaba. Él también, ¿cierto?, dice la escritura de que Pablo construía carpas y así él obtenía su sustento, ¿cierto?, para poder mantenerse él y el grupo que trabajaba con él. Como cristianos nosotros debemos trabajar y con lo que ganemos, dice la palabra, nosotros debemos bendecir al necesitado y también bendecir la obra del Señor, ¿ya? Con lo que uno gana, ¿cierto?, uno debe aprender a proveer para su familia, bendecir la iglesia y bendecir también al necesitado. Algunos dicen, no, yo voy a bendecir a mi familia nomás, ¿cierto? Pero no, la Biblia nos enseña que con nuestra economía nosotros debemos saber distribuirla, bendecir a nuestra familia, proveer para nuestra casa, porque dice la escritura, si alguno no provee para su casa, ¿qué es lo que es? Es peor que un incrédulo, ¿cierto? Uno debe proveer para su casa, debe bendecir la obra del Señor con lo que Dios nos pide y uno también debe ayudar a los necesitados, ¿ya? Debemos aprender a tener un equilibrio también, mi hermano, entre el trabajo y la vida cristiana, para no volvernos trabajólicos, ¿cierto? Hay personas que no, hay que trabajar porque es un mandato bíblico y hay que trabajar, trabajan de lunes a lunes, ¿cierto? No dejan tiempo para orar, no dejan tiempo para leer la palabra, no dejan tiempo para descansar, ¿cierto? Para estar con la familia. Y ese es un problema que se llama ser trabajólico, ¿ya? Pero hay personas que son súper espirituales. No, yo me voy a dedicar al ministerio, ¿cierto? Me voy a dedicar a orar, evangelizar, a servir a Dios, pero no quieren trabajar, ¿cierto? Y no trabajan en nada. Y algunos, ¿cierto?, que son más sobre espirituales, ¿cierto? Dicen, me voy a dedicar al ministerio y ni siquiera trabajan en el ministerio, ¿ya? Porque no están 8 horas dedicados a servir al Señor, ¿cierto?, a tiempo completo. Entonces, mi hermano, nosotros debemos aprender a tener un equilibrio, ¿ya? Y mirar el evangelio con madurez. Debemos trabajar en lo material, debemos trabajar para el Señor, debemos tener tiempo para la familia y con nuestros recursos debemos bendecir la obra, a nuestra familia y a los necesitados. Amén. Veamos ya lo último, mi hermano. Versículo 13, capítulo 4, versículo 13 dice,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Todo esto que hemos hablado en preámbulo, ¿cierto? De que Dios quiere que tú crezcas, que Dios quiere que tú vivas en santidad, ¿ya? Que Dios quiere que tú hagas caso a la palabra, que conserve el amor fraternal, que tú puedas vivir, ¿cierto? Proveer para tu familia. Todo esto, lo que hemos hablado previamente, nos prepara ¿para qué? Para un día estar en la presencia del Señor, ¿ya? Cristo, mi hermano, viene, y nosotros como cristianos debemos estar preparados. El día y la hora nadie lo sabe. El Señor puede venir hoy día, mañana, pasado, 20 años más, yo no lo sé. Sería un error, ¿cierto? Decir, no, Cristo va a venir en 5, en 10, en 7 años más, porque Jesús mismo dijo, ni aun el Hijo estando en la tierra lo sabía, ¿ya? Entonces es un error, ¿cierto? Cuando la gente empieza a poner fecha y a dar fecha por las señales que hay. Obviamente el Señor dijo, antes de su venida iban a haber guerras, rumores de guerra, ¿cierto? Israel iba a estar rodeado, y cuántas cosas el Señor dijo, enfermedades, pestilencias, maremotos, terremotos y todo, son principios de dolores, dice la palabra. Pero lo que nos debe importar a nosotros es que nosotros debemos estar preparados para ese día. Ahora, si quizás Cristo viene, mi hermano, viene por tu vida en forma personal. Si tú quizás vas cruzando la calle y te atropella un auto, Cristo vino por tu vida, y ese fue el día de la venida de Cristo para ti. ¿Y cómo está tu vida, cierto, el día de hoy? Eso debe preocuparnos a nosotros. Los cristianos, cuando muchas veces vemos este texto, cierto, de la venida de Cristo, hay muchas formas de interpretarlo, mi hermano. Hay gente que lo interpreta la venida premilenial, ¿cierto? Así es como lo cree la Iglesia de Dios, por lo menos. Venida premilenial, pretribulacionista. Cristo viene antes del milenio y antes de la tribulación, ¿ya? Hay otros que dicen Cristo viene a la mitad de la tribulación, otros que dicen Cristo viene después de la tribulación, otros que dicen Cristo viene después del milenio, y hay una infinidad de interpretaciones que se le puede dar a este texto, ¿ya? Y muchos cristianos se dividen, se pelean por esto, ¿cierto? De cuándo es la venida de Cristo, que aquí, que allá y todo. Lo que nos debe importar a nosotros es poder estar preparados, mi hermano. Eso debe importarnos. Ahora, acá la palabra nos enseña algo así. Nos enseña que no debemos entristecernos por los que duermen. ¿A qué se refiere los que duermen? Se refiere a los que mueren. Ya es un eufemismo, ¿cierto? Que quiere decir los que duermen, los que murieron, ¿cierto? En el Señor. Nosotros no debemos estar preocupados. ¿Qué sucede con la vida de una persona que muere en el Señor? La Biblia nos dice de que una persona cuando muere, ¿cierto? Su cuerpo queda durmiendo y su alma, su espíritu regresa al Creador. Si la persona no es cristiana, su cuerpo queda durmiendo en el sepulcro y su alma, su espíritu, se va a la condenación. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no nos enseña en ninguna parte, mi hermano, de que hay un purgatorio. La Biblia en ninguna parte nos enseña de que existe la reencarnación. La Biblia en ninguna parte nos enseña a nosotros de que existe algún limbo, ¿cierto? Para los bebés no bautizados, por así decirlo. En ninguna parte de la Biblia se enseñan estas doctrinas agregadas, ¿cierto? Por los hombres. La Biblia nos enseña de que está establecido para los hombres que una vez que mueran viene el juicio de inmediato, ¿ya? Y de hecho la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿cierto? 16 en adelante, usted lo puede ver, y una persona que no cree en el Señor ya es juzgada, ya está bajo el juicio de Dios, por no haber creído en el Evangelio de Jesucristo. Esa persona, ¿cierto? Al morir se va directo a la condenación eterna, pero si usted es un hijo de Dios real y verdadero, usted se va a la salvación eterna con el Señor. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos, entre comillas cristianos, que viven una vida a su manera o fuera de la voluntad del Señor? La Biblia también da una respuesta para eso. Y dice, aquel día le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y todo. Entonces esos cristianos, entre comillas, ¿cierto? Porque nunca fueron real y verdaderamente cristianos, porque por sus frutos negaron al Señor, ellos también van a tener su parte en la condenación eterna.
El sello para el cristiano, mi hermano, de que uno es un verdadero hijo de Dios, es que uno, cierto, tenga una relación personal con el Señor, viva, constante y diaria. Y uno, dice el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra va a guardar. Acá no existe el cristiano que dice, yo amo al Señor y salgo a robar mañana, y yo amo al Señor, ¿cierto? Y vivo diciendo mentiras, y yo amo al Señor y vivo cometiendo hechos pecaminosos. No existe ese tipo de cristiano para el Señor. Esos caen en la categoría de que un día le van a decir, Señor, en tu nombre hice esto, hice esto otro, y Cristo les va a decir, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para que entendamos un poquito, mi hermano, cómo entendemos la iglesia de Dios, la venida de Cristo, nosotros, cierto, como iglesia, creemos en la venida premilenial pretribulacionista. ¿Qué quiere decir esto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ocurrir, ¿qué cosa? El rapto, ¿cierto? Los que estamos preparados, en un momento, ¿cierto?, que nadie sabe, vamos a ser arrebatados a los cielos, los sepulcros, ¿cierto?, van a ser abiertos y los muertos en Cristo, van a ser arrebatados y vamos a estar con el Señor. En ese tiempo se va a iniciar en la tierra un periodo de 7 años, ¿ya? Donde se va a levantar el anticristo, ¿cierto? Y en el cielo nosotros vamos a estar con el Señor disfrutando de las bodas del Cordero, ¿cierto? Del tribunal de Cristo. Y cuando pasen esos 7 años acá en la tierra de tribulación, Cristo va a venir, ¿cierto?, con sus santos y va a establecer el reino milenial. Y después de los 1000 años, ¿cierto?, el enemigo va a ser juzgado, los muertos sin Cristo van a ser sacados, ¿cierto?, de la condenación y van a ser juzgados ante el gran trono blanco y van a ser lanzados al lago de fuego en cuerpo y alma. Eso por lo menos es como lo presenta la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y así es como lo entendemos nosotros, la iglesia de Dios, ¿ya? De repente es un poquito complejo hablar de estos temas, ¿cierto? Pero yo quiero que se quede con lo principal, que usted debe estar preparado para la venida de Cristo, ¿ya? Eso debe interesarle a usted, que si Cristo viene hoy día, usted puede decirle, heme aquí, Señor, acá estoy. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, siervo, sierva, hija del Señor. Amén. Así que hoy hemos hablado, mi hermano, de cómo vivir una vida agradable al Señor y cómo estar a cuentas con Dios. Mi hermano querido, si hay algo que a usted lo aleja de Dios el día de hoy, algún pecado, alguna situación en su vida, ¿ya? Solamente usted conoce su vida, ¿ya? Si usted está haciendo algo mal, ¿ya? Hoy es el tiempo, mi hermano, no mañana. Hoy es el tiempo de arreglar esa cuenta con Dios, de dejar lo malo y de ponerse a cuentas con Dios. El Señor, mi hermano, no está acá para condenarlo, ni para enjuiciarlo, ni para avergonzarlo. El Señor está acá para perdonarlo. Pero usted debe dar ese paso de fe y usted decirle, Señor, mira, este es mi pecado, esta es mi situación, esta es mi lucha, esta es mi debilidad, esta es mi tentación, este es mi problema. Y yo hoy quiero sanarlo, Señor. Yo hoy quiero irme de este lugar, yo quiero irme perdonado, quiero irme redimido, quiero irme bajo tu sangre, Señor, salvado. Si hay algo, mi hermano, que lo ha alejado del Señor, hoy es tiempo de poder pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, yo no me quiero perder la salvación. Si viene hoy día, Señor, o si vienes por mi vida en estos días, yo quiero estar preparado y quiero estar listo. Quiero tener mi casa en orden, quiero tener mi vida en orden para poder estar un día en tu presencia. Dios, mi hermano, no quiere que nos perdamos, pero llegará el día en que ya no van a haber más oportunidades. Llegará el día cuando Cristo venga y como esas vírgenes prudentes, las que estaban preparadas solamente, van a poder entrar con Él. Y después va a haber lloro, lamento, tristeza, pero ya el tiempo de gracia se va a terminar. Amén. Así que hoy es un día bueno. Hoy es un día para reconciliarse con Dios. Hoy es un día para poder decirle, Señor, si tus pecados, cierto, dice la palabra, son rojos como el carmesí, si te arrepientes vendrán a ser blancos como la lana. Así que mi hermano, le invito a que oremos al Señor, ¿cierto? Tengamos un tiempo de oración y podamos pedirle al Señor, ya, que nos ayude a vivir una vida agradable delante de su presencia. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida agradable delante de tus ojos, Señor. Amado Dios, tú puedes venir en cualquier momento, Señor. Puedes venir, Señor, por nuestra vida, Dios mío, en forma personal. Pero ayúdanos, Señor, a poder estar preparados, Señor.
Amado Dios, para no perdernos, Señor, esta salvación tan grande por la cual tú pagaste un precio, Señor. Amado Dios, te confesamos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades. Te pedimos, Señor, lávanos y límpianos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Limpia, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Amado Dios, lávanos con tu sangre, para que sea cuando tú vengas, Señor, podamos estar aptos y preparados para poder entrar, Señor, en aquella fiesta espiritual que tú tienes prometida para tus hijos. Señor, tu palabra declara que tú fuiste a preparar morada, Señor. Tú estás preparando un lugar para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no perdernos esta bendición, a no quedarnos fuera de esta gran bendición y poder vivir una vida agradable a ti, Señor, y estar preparados para tu venida. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.